Hola, yo soy Lilia Fontana, la directora de Firehouse Projects. Hoy tenemos a un invitado, el doctor Antonio Guedes. Este libro que vamos a hablar se llama El dicho al hecho, la leyenda de la sanidad en Cuba en el 1902 hasta el 2024. También tenemos a dos invitados, Kirk Whipple y Marilyn Morales, que es parte de Firehouse Projects y van a estar con nosotros oyendo y compartiendo con el doctor Antonio Guedes. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa, a todos y en particular a ustedes que están dirigiendo este proyecto, ¿no? Este programa. Me alegro que me hayan invitado porque este tema es muy importante que llegue no solo al mundo hispano, sino también al mundo anglosajón, porque es un libro del dicho al hecho, la leyenda de la sanidad en Cuba desde 1902. ¿Por qué 1902? Porque ahí comenzó la República Independiente de Cuba hasta el 31 de diciembre del 2024. Esto que recoge el libro es muy importante porque el objetivo es desmontar uno de los mitos del régimen comunista cubano, de la llamada Revolución Cubana. Ese mito es que Cuba ha sido o es una potencia médica. Demuestra este libro que Cuba nunca ha sido una potencia médica, y mucho menos desde 1959, el comienzo de la revolución, hacia nuestros días. Ese es el objetivo fundamental del libro. Pero es un libro que está basado en anuarios estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de las organizaciones sanitarias de Cuba, de pronunciamiento de los mismos dirigentes o funcionarios del régimen cubano, de la prensa cubana. Es decir, no está fundamentado en mis opiniones o en opiniones de oposición o en vídeos que se sacan, etc., sino fundamentado sobre sus propias palabras, sobre los datos de los organismos internacionales. Es un trabajo más bien de estilo académico, pero sin ser purista. ¿Qué quiero decir académico no purista? Que para que llegue a más personas no es puramente académico, pero fundamentalmente es académico el estudio. No solo tiene datos estadísticos, tiene también comentarios y sobre todo está fundamentado en los organismos internacionales y en los organismos del propio régimen cubano. Si yo lo hiciera con mis opiniones o las opiniones de muchos médicos, de muchas personas en Cuba, todavía el resultado sería más nefasto de la situación sanitaria de Cuba. Pero he querido, con sus propias palabras, demostrar que Cuba no es una potencia médica y al mismo tiempo en el libro implícitamente se recoge cómo Cuba no tiene la sanidad gratuita que dice tener, ni tampoco es falso que los problemas que tiene en el mundo sanitario como en el resto del país es debido a lo que ellos llaman bloqueo, que no es bloqueo, que es embargo comercial. Es decir, al mismo tiempo el libro demuestra todo eso, desmitifica eso es una leyenda. El libro a su vez, si quiere puedo decir porque no lo conoce, está dividido fundamentalmente en tres partes y una introducción. La introducción he querido ponerla en el libro porque la situación socioeconómica de Cuba, sobre todo en los años 40 y 50, antes del proceso de la Revolución Cubana, es muy desconocido por el mundo, muy silenciado y muy manipulado por el actual gobierno cubano. Esa introducción está basada fundamentalmente en una síntesis del trabajo del que es el mejor historiador económico nuestro, Leví Marrero, un trabajo muy serio en esa introducción. ¿Cuál era la situación de Cuba en los años 40, 50 y en el siglo XX en general, antes de la revolución, desde el punto de vista socioeconómico? La primera parte del libro empieza en el 1902, cuando comienza la República, termina el 31 de diciembre de 1958, es decir, los 56 años de República de Cuba. Ahí se recoge los médicos, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la mortalidad general, la accesibilidad a la sanidad,
la formación profesional, los problemas y las grandezas que tenía todas esas, las cosas positivas que tenía en esa etapa. Después, la segunda etapa o parte de ese libro, de esa investigación que he hecho, comienza el 1 de enero de 1959 y termina en el 2008. También ahí se recogen las estadísticas y comentarios y situaciones desde el punto de vista médico, camas sanitarias, hospitales, medicina preventiva, todo lo relacionado con la sanidad. Y la tercera parte del libro es desde el 2008 hasta el 31 de diciembre de 2024. Yo estuve leyendo, bueno, me leí el libro completo, que de verdad fue impactante para mí ver las estadísticas, pero encontré ciertas cosas interesantes, especialmente la formación de la universidad y la escuela de medicina, los médicos que salían de esas épocas. Me interesó también porque, como dicen que la educación en Cuba es gratis, me interesó que desde el principio habían becas para las personas de bajos recursos, o sea que no era para los ricos, era para el pueblo entero. O sea que había esa conciencia de lo que tenían y lo que no tenían. Y siendo hija de médico, yo creo que yo he hablado contigo de esto, ciertas estadísticas que hacen un paralelo de Cuba contra ciertos países como Argentina, no sé, Chile, y cierto nivel de lo que se hacía aquí también. No quiero saltar mucho porque es interesante la evolución que tú explicas, pero yo tengo un ejemplo que te empecé a contar. Mi hermano nació en 1956 con un tumor. Hemangioma, creo, ¿no? Sí, sí, linfoangioma. Y él lo operaron recién nacido en Cuba, en La Habana, con especialistas pediátricos y cirujanos especiales en eso. Cuando vinimos al exilio, mi hermano llevó una vida normal. Cuando vinimos al exilio, mi madre, que ejerció su práctica privada aquí, ejerció como médico y se hizo pediatra en la escuela de la Universidad de Miami y hizo su residencia de pediatría en el hospital de niños aquí. No sé por qué ella llevó a mi hermano, ya estaría en, no sé qué edad tendría, 10, 12, 13 años, a su profesor y se fascinó con la incisión y la cirugía que le habían hecho a mi hermano en el 1956, porque le dijeron a ella, si la hacen diferente, él no hubiera podido haber movido el brazo porque el tumor de él era, le cortaba, incluso él tiene una cicatriz inmensa hasta el medio del pecho y hacia la espalda del tumor que tenía. Pero lo que hicieron, y él le explicó que agarraron el tejido para que cuando creciera se fuera abriendo, que si lo hacen pegado no hubiera tenido movilidad. Pero quería decir eso porque me fascinó esas estadísticas al principio, pre-revolución. Pre-revolución había algo concreto y hospitales abriendo, ¿no? Que explicaste. Y la prueba es en mi hermano que fue deportista, campeón de karate en los Estados Unidos, del karate japonés Shotokan. Mira, la primera etapa, precisamente yo he querido hacerlo porque la mayoría de las personas en el mundo, incluso muchos cubanos, sobre todo de la nueva generación, piensa que Cuba era un cualquier país del tercer mundo y no era así. Cuba, por los economistas, era reconocido un país en despegue económico. El nivel económico de Cuba, el tercer per cápita de Iberoamérica, el tercero en menos malo en distribución de la riqueza,
en niveles de automóviles, de coches, etc. Tenía un nivel tremendo. Eso es importante y tiene que ver con la sanidad, porque ahí vienen las infraestructuras de carretera, el nivel de la vivienda, la sanidad, es decir, la educación. El 80% de la población cubana estaba alfabetizada, etc. Por eso es tan importante esa introducción que hice. Ahora, con relación ya a la primera parte, que ya tú has comentado el ejemplo de tu hermano, porque a veces los ejemplos concretos dicen mucho, demuestran el nivel técnico y el nivel profesional, ¿no? Mira, al principio del régimen actual del gobierno revolucionario, en los primeros años, en Cuba había más de 6.000 médicos cuando triunfa la revolución, para 6 millones y pico de habitantes. Eso es una barbaridad para los niveles de aquel entonces. Cuba tenía más médicos, el doble de más médicos que todo Centroamérica y el Caribe juntos, a pesar de que Cuba tenía 6 millones y pico de habitantes y el Centroamérica y el Caribe tenía unos 19 millones de habitantes. Es decir, Cuba tenía mucho más médicos. Pues bien, al principio de la revolución, la mitad de esos médicos se exiliaron en Estados Unidos, alrededor de 3.000. Pues bien, todos esos médicos inmediatamente se insertaron en la vida profesional en los Estados Unidos, un país competitivo y de alta tecnología, porque esos médicos tenían la capacidad, la formación, el nivel para poderse incorporar a ese mundo competitivo que eran los Estados Unidos. Cuba, en los años de la década, sobre todo de los 50, pero ya desde antes, tenía la mortalidad más baja de todo Iberoamérica, de todos los países latinoamericanos. La más baja, incluso más baja que Portugal, Italia, Grecia y la Alemania Federal de los años 50 del siglo XX. Más baja mortalidad. La esperanza de Cuba estaba entre 60 y 63 años a finales de los años 50. El resto de Iberoamérica, o la mayoría de los países, excepto quizás Uruguay y Argentina, el resto, viene a conseguir esos niveles de Cuba, pasados casi 40 años después, es decir, a principios de la década de los 90. Eso para que tengamos una idea. Cuando medimos los niveles de camas sanitarias, de hospitales, los niveles de accesibilidad sanitaria, Cuba tenía una ventaja enorme. Cuba no era Haití, ni Bolivia, ni Venezuela, ni mucho menos Burundi y otros países africanos. No, Cuba estaba al nivel de la Argentina de aquel entonces, de la Uruguay de aquel entonces. Eran los países que podían competir, porque incluso con España estábamos muy por delante en la mayoría de los parámetros. Por lo tanto, el nivel de Cuba en los años 50, 40, 50 en sanidad era muy alto. Es verdad que había que equilibrar más entre el campo y la ciudad, pero hay que tener en cuenta 2 o 3 elementos. Primero, la población cubana, alrededor de 55 a 60%, vivía en zonas urbanas. Incluso proporcionalmente, más que las que vivían en Estados Unidos en zonas urbanas en aquel entonces. Eso para que tengamos una idea. Por otro lado, la proporción de médicos en el campo con la población era más alto, mejor el de Cuba que el resto de Iberoamérica, teniendo en cuenta el conjunto de los ciudadanos del país, así, sin hacer distinción entre zona rural y zona urbana. Cuba tenía mejor nivel en la zona rural. Por supuesto, en la ciudad tenía más médicos por habitante. Eso había que mejorarlo, como había que mejorar otros aspectos. Pero no destruir toda la infraestructura, toda la capacidad tecnológica, toda la capacidad médica profesional de Cuba. Mira, el régimen de Cuba tuvieron ciertos niveles, el régimen actual, de valores positivos en la sanidad en los años 70 y 80, pero básicamente por 2 o 3 factores. Uno, la herencia esa de los años 50. Por eso es tan importante la primera parte del libro de la investigación, porque Cuba estaba por encima del resto de los países iberoamericanos en promedio y sobre todo de Centroamérica y del Caribe, no digamos de Asia y de África. Pero la herencia esa que recibió el régimen actual de infraestructura, de capacidad médica, de formación, de servicios sanitarios, de hospitales, fue muy importante para mantener esos niveles en los años 70 y 80 del siglo pasado, o sea, con el régimen actual. Pero por otro lado, mantuvo eso
esos parámetros positivos, algunos parámetros positivos, debido a la ayuda que recibió de la extinta Unión Soviética, de los países satélites, lo que se llamó el campo socialista, que durante 30 años recibió más de 100.000 millones de dólares netos. No es que lo diga yo, lo dice una rusa, Irina Sorina, una investigadora, una académica rusa que estudió eso. Pueden buscarlo, el estudio de Irina Sorina, que habló de que Cuba recibió esa ayuda durante 30 años. Para que tengamos una idea, viene siendo igual o más de 8 veces el monto, el total, que recibió toda Europa en la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial de parte de Estados Unidos. La ayuda que dio a Estados Unidos a reconstruir Europa, 8 veces lo que se llamó el Plan Marshall, 8 veces recibió Cuba durante esos 30 años. En tercer lugar, fíjate, ya vamos la herencia. Por otro lado, la ayuda de los países comunistas. Tercer factor. El tercer factor es la manipulación, el ocultamiento de los aspectos negativos después de la etapa del régimen actual, del gobierno revolucionario, llamado gobierno revolucionario. Es decir, han manipulado, han ocultado aspectos negativos enormemente, que yo en el libro lo recojo sobre todo en 2 capítulos. Hay un cuarto factor. El cuarto factor está en cómo ellos se expropiaron todo. En los años 60 o 61 ya tenían el 80% más de la economía en manos del Estado, sin indemnizarle, sin pagarle prácticamente a nadie. Toda la mediana y grande industria, la banca, el transporte, el 80% de la tierra. En el año 1968, con la llamada ofensiva revolucionaria, que es como le llamaron ellos, se expropiaron, se cogieron a todo negocio, toda propiedad pequeñita que había. Es decir, un régimen que en los años 60 se adueña de todas las propiedades, de toda la economía centralizada, de toda la riqueza, que además recibe la ayuda de la extinta Unión Soviética, que además recibe esa herencia, que además destruye el resto de la economía, niega la libertad. Bueno, pudieron mantener ciertos aspectos positivos, pero no es lo que ellos han vendido. O sea, hay que ver todo eso en el contexto. Y eso yo lo trato también en el libro y lo demuestro en el libro, que por todas esas causas, por todas esas razones, ellos pudieron mantener ciertos aspectos en los años 70 y 80. A mí me interesó mucho el contexto de los 70, porque sí había esa reputación que Fidel, y más yo estaba en Nueva York, tanta gente que yo me tropecé, jóvenes, Fidel era un héroe. Llega al 80 y viene el Mariel. Entonces, ¿cuál es la magia? Si es tan maravilloso, ¿cómo se van a ir tanta gente en masas? Se deteriora más a partir de los años 90, porque en el 89 se derrumba el muro de Berlín. Sí. Aunque ya, repito, en los años 70 y 80 la situación no era lo que ellos vendían. Mira, no digamos en los años 70 y 80. Hay un artículo del New York Times, que yo lo cito en el libro, del 2019, alabando la sanidad cubana. Que es verdad que hay situaciones económicas difíciles, que hay embargo, que ellos llaman bloqueo, que el país no tiene libertad, pero la sanidad es como si eso salvara la dictadura y el totalitarismo, porque es así. Pero eso es falso también. Por eso yo cito el artículo. Por lo tanto, no te extrañes en los años 70, si en 2019 un periódico, New York Times, habla de eso y todavía hay gente que lo dice. Mira, un dato muy interesante que señalaste, Mariel. Mira, el signo migratorio, es decir, hacia dónde va la gente, es muy importante para decirte la situación de un país. La situación económica, las libertades de un país, etc. Normalmente las inmigraciones, ¿hacia dónde van? O sea, las personas salen de un país que hay guerra, que hay dictadura, que hay miseria, que hay atraso. Cuba, en los años 50, 40 y 50, era receptor, recibía inmigrantes. En el año 31 de diciembre de 58, había en el consulado italiano de Cuba en Italia, cubano en Italia, habían 10.000 solicitudes de italianos para ir a trabajar a Cuba, para ir a vivir a Cuba.
Cuba recibía españoles, chinos, italianos en los años 30, 40, 50. A partir de 1959, ¿qué pasa? El signo migratorio cambia. Y no digamos ya a finales de los 70, los 80, 90 y actualmente, que el signo migratorio cambia. Es decir, los cubanos salen, quieren salir del país. ¿Por qué es eso? Porque la situación política, económica, social de Cuba es peor y también la sanitaria. Y ellos buscan perspectivas mejores en cualquier país. Los cubanos van a Perú, no digamos Estados Unidos, España, Canadá, no, Brasil, no, van a cualquier país, hay cubanos, te encuentras. El signo migratorio te dice la situación de un país. ¿Cuál era la situación de Cuba? En los años 40 y 50 era mucho mejor, a pesar de los vaivenes y las dificultades políticas, que la situación de Cuba a partir de 59 para acá. No hace falta los datos, no hace falta los comentarios, no hace falta nada más que ser objetivo y ver cuál es el signo migratorio. También lo que pasa, Lili, es lo siguiente. Lo de que Cuba es una potencia médica, como lo del embargo comercial, como la gratuidad, son mitos. Y los mitos tienen dos fundamentos, dos basamentos. Uno, la ignorancia, el desconocimiento. Hay gente muy ignorante y no le interesa tampoco buscar y encontrar y estudiar. Pero el segundo factor es la mala fe. Y en los mitos cubanos hay mucha mala fe, mucho prejuicio. Por eso hay que dar la batalla ideológica y cultural. Es decir, ¿por qué yo lo hago con datos? Para los organismos internacionales, para los médicos. A menos tienen que hacer silencio. Mire, yo pongo el ejemplo de los profesionales españoles que siempre me han dicho, pero la sanidad de Cuba, yo he tratado de decirle. El otro día me encontré a uno y yo le di el libro que siempre me preguntaba. Lo leyó enseguida y me dijo, oye, ¿qué cantidad de estadísticas, qué cantidad de datos manejaste? ¿Cómo es posible eso? Es un trabajo exhaustivo. Y yo dije, bueno, ¿pero qué? ¿Qué opinas del libro? ¿Qué dice? No, es un trabajo, porque los he choqueado, porque él pensaba que la sanidad de Cuba era grandeza y de buenas a primeras le demuestro con datos objetivos del organismo internacional del mismo gobierno que no es lo que él piensa. No, yo sé que la realidad es peor, pero no importa, aún así. Pero también quería hablar un poco, que tú lo mencionas ahí con gran detalle, los médicos, y yo creo que también los ingenieros, todos los profesionales que forzosamente van a otros países a trabajar y que Cuba tiene un gran por ciento del salario que le dan a ellos, como ellos exportan los profesionales. Si puedes hablar un poco de eso porque me interesa. Yo aquí en Miami, y yo supongo que muchos de nosotros que van a médicos no hemos tropezado con médicos que han salido no de Cuba directamente, pero de otros países, Venezuela, muchos países de la América Latina, que han venido, no sé cómo se las arreglan, gracias a Dios que han podido salir de eso, que han tenido que hacer ese empleo para poder salir del país y para, supongo que tengan mejor estado en esos países, aunque no reciben la recompensa del trabajo que están haciendo. Bien, eso es lo que le llaman misiones internacionalistas, que le dan distintos nombres. Cuba aproximadamente tiene en estos momentos en más de 50 países médicos, que no todos son médicos, técnicos, etc. Y por supuesto entre ellos van muchos agentes de la seguridad del Estado para controlar a esos mismos profesionales cubanos sanitarios que van allí. Y Cuba ya de los años 70, pero sobre todo en los años 80, por planes sobre todo de Fidel Castro, lo que ellos llamaban el comandante en jefe, crearon una cantidad de escuelas en Cuba, hicieron una hipertrofia de médicos en Cuba, sin tener la capacidad tecnológica, sin tener la capacidad profesional, sin tener los recursos. Pero no le importó, aunque la mayoría eran mediocres, porque no tienen información, porque no tienen acceso hoy a Internet, pero a los libros, a congresos, etc., menos una minoría de integrado en el régimen o que simulaba estar con el régimen que permitían intercambiar y viajar. Pero, ¿cuál era el objetivo? El objetivo no es solo económico.
El primer objetivo siempre de un régimen comunista totalitario, y el que piense otra cosa se equivoca, yo lo digo así con seguridad, es el de la propaganda, el ideológico, el hacer ver la imagen que Cuba es una potencia médica. Mira qué buenos son los cubanos, qué solidarios son con el mundo. Además, en Cuba hay una escuela de medicina internacional donde la mayoría de los estudiantes son iberoamericanos, latinoamericanos, estudian allí, le dan esas becas, esos estudios allí a los latinoamericanos. ¿Cuál es el objetivo? También político, de imagen. Pero el segundo objetivo es un objetivo de penetración de inteligencia, pero no es inteligencia cognitiva, sino de inteligencia de la seguridad. Es decir, penetrar los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, a periodistas, a medios de comunicación, a los ministerios, a los gobiernos. Cuba ha estado sistemáticamente haciendo eso durante 66 años. Porque ese sistema es minuciosamente ineficaz, que ha fracasado en todos lados. Ahora, en lo que sí funciona es en la propaganda de imagen y en la penetración de la inteligencia. ¿Para qué? Para crear opiniones dentro de esos organismos, a nivel internacional, que Cuba es buena, el régimen de Cuba es muy bueno, conseguir crédito, conseguir dinero, además de imagen. Y también para robar, escucha bien esto, robar información. Es decir, si ellos tienen a gente trabajando en institutos de investigación, en academias, pues roban información. A veces les gusta al propio régimen cubano, pero muchas veces esa información Cuba la vende. ¿A quién? A Irán, a China, a Rusia, antes de la antigua Unión Soviética. Cuba penetra a los medios de comunicación, a las academias, a las universidades, etc. Y eso es un trabajo sistemático. Y estas brigadas o estas misiones internacionalistas también cumplen esa misión de inteligencia. Y el tercer factor es el que más se habla, que es el factor económico. Del 80 al 85%, y a veces el 90% de los sueldos de esos médicos se hereda el régimen cubano, el gobierno cubano. El gobierno cubano tiene unas empresas, para que me entienda, unas agencias que son del Estado cubano que negocian con los diferentes gobiernos, sea de Venezuela, sea de Sudáfrica, o sea gobiernos regionales del sur de Italia. En Europa tenemos esas brigadas también explotando. Esas brigadas les pagan digamos, de $1,000, 800 o 850 al Estado cubano y el resto se le da al médico. Ahora bien, como hay países que tienen, por la presión sobre todo en los últimos tiempos del gobierno de Estados Unidos para no dar visa a los gobiernos cómplices de eso, pues ¿qué hacen? Algunos gobiernos como el del sur de Italia le pagan el dinero directamente al profesional médico cubano, el 100%. Pero ese profesional médico cubano, al día siguiente, a las 48 horas, tiene que depositar, transferir a una cuenta del Estado cubano el 80-85% del sueldo. Si ese médico no hace eso, lo considera un desertor, porque son considerados como militares. Y de hecho son todos por lo menos tenientes de la reserva, el que no tiene otros cargos. Y entonces ese médico que es desertor o ese técnico que es desertor tiene dificultades con su familia que se queda en Cuba. Ellos no pueden sacar el título. Pueden tener dificultades en documentación porque le dan un pasaporte de color rojo, no el otro normal, un pasaporte especial, y a la mayoría de esas misiones se los retiran el pasaporte. Es decir, el Estado cubano está explotando a esos médicos con la complicidad de decenas de países. Hay más de 50 países en estos momentos que tienen médicos en esa situación. Pero recordemos nosotros dos cosas: el ideológico de propaganda de imagen y el de penetración de inteligencia también. Por eso también este libro denuncia esas cosas y por eso está hecho. Y una cosa que quería también hablar de la etapa más recién, que tú hablas y lo divides entre los abortos, suicidio, que las cifras que tú das es de jóvenes de 12, 13 años a 14, 15 años. Y yo conozco una familia
que a través de esa familia oí un cuento de que también un griego que fue a Cuba, fue hasta el campo, y yo no sé cómo conoció una muchacha para decir que debe haber tenido 13 o 14 años, y la familia le entregó la hija, supongo yo que por dinero o no sé tantos detalles, pero yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo? ¿Qué pensaron? Que era mejor entregar a esta niña de 13 años, 14 años, a un extranjero para que se la lleve de Cuba. No sé, pero llegar a ese punto, ¿en qué nivel de moral tiene que estar Cuba hoy en día? Claro. El suicidio ha crecido en las estadísticas, los abortos, y también vi que las estadísticas de las enfermedades infecciosas, especialmente el sífilis y enfermedades así, que supongo yo que lo están viendo en los niños también. Bien, la situación sanitaria de Cuba es de debate. En los últimos 10 años ya es una cosa evidente. Pero yo trato de mostrar que en los años 70, 80, decir que era positiva, tampoco. Ahora bien, ¿cuál es la situación de los abortos? De todo esto? Es terrorífico. Cuba es uno de los países del mundo que más abortos hay. Y comienzan de los 12, 13, desde que la niña tiene la menarquia, la menstruación por primera vez, ya salen embarazadas. Entre otras cosas, los campos, la promiscuidad, la falta de ética, la falta de la familia, de valores, y además la falta de métodos anticonceptivos. Y yo diría también de educación sexual adecuada, lo que demuestra que no es ninguna potencia médica todo eso. Entonces, lo de los adolescentes y el aborto es criminal. Incluso yo lo recojo datos de ellos mismos y publicaciones en revistas como Bohemia, Gramma, Cuba Debate, donde hablan de esa trágica realidad de los embarazos en adolescentes y después de los abortos también, embarazos y abortos de adolescentes. Casi lo usan como un método anticonceptivo. Pero también tiene otro objetivo. El objetivo es para disminuir la mortalidad infantil. Es decir, ellos disminuyen la mortalidad infantil, manipulan ese dato con los abortos. También manipulan el dato de los abortos hablando de regulaciones menstruales. Regulaciones menstruales que hacen los profesionales en los servicios sanitarios y que el 60% de esas regulaciones menstruales son realmente abortos. Entonces, manipulan los datos de inmortalidad con los abortos, pero suben los abortos con la estadística de regulaciones menstruales para que los abortos no se les disparen, no suban tanto. También la mortalidad infantil la manipulan hacia abajo. ¿Cómo lo hacen? Pues tratando de que niños, por ejemplo, que mueren en las primeras horas o los primeros días, que se consideran nacidos vivos, pues consideran que no, que nacieron muertos, fallecidos. Por lo tanto, no contabiliza como mortalidad infantil, en todo caso como abortos tardíos o niños muertos en nacer. Es decir, ellos manipulan mucho las estadísticas en la práctica. Y los profesionales, la mayoría, se prestan a eso por varias razones. Primero, porque están en el régimen ese, tienen miedo. Porque además dejarían de ejercer la profesión, excepto algunos que se nieguen de verdad y tienen las consecuencias de no poder trabajar o ser marginados, etc. Pero estos son pocos en la realidad cubana. Por lo tanto, todo eso es una cadena. Los suicidios. Cuba es de los países del mundo también más alto en suicidio. Pues es un país de tanta libertad, tanta prosperidad, tanta felicidad, porque eso es suicidio. Pero es que si Cuba tuviera un historial desde los años 40 o 50 muy alto en suicidio, siempre había gente en Cuba que se suicidaba, claro, cómo no, en cualquier parte del mundo, pero Cuba no tenía tanto suicidio como tiene Suecia, por ejemplo, que tiene unos niveles altos de suicidio, a pesar de ser un país muy desarrollado, pero por otros elementos no tiene. Cuba no lo tiene, no lo tenía así a esos niveles. Empiezan después, los años 70, 80, el suicidio a aumentar enormemente y sobre todo de 15 a 49 años ha estado siempre entre la primera y segunda causa de muerte en Cuba. Pero si vamos al alcoholismo, el alcoholismo en Cuba en promedio es elevadísimo. El tabaquismo en Cuba, a pesar de la escasez del alcohol, hay inventos de cómo hacer
bebidas alcohólicas a través del alcohol común, el tabaco igual. Ya en Cuba se ha introducido en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos años la droga, sobre todo la llamada química, el químico, que es una mezcla de sustancias que incluso ya están mezclando la cocaína también con metanfetamina, ¿no? Sí. Gracias. Y con otras sustancias más que mezclan y ellos le llaman el químico. O sea, en Cuba se ha disparado también el consumo de droga, el tráfico de droga, etcétera, etcétera. Incluso yo lo recojo con datos de ellos y con datos publicados en su prensa, cosa que en la práctica es mucho mayor de lo que dice el libro. Pero esos son datos muy preocupantes realmente de lo que pasa. Mira, un dato que a mí me gusta sacar para demostrar que Cuba no tiene problemas sanitarios, las dificultades económicas, sociales, por lo que ellos llaman el bloqueo o el embargo. Es embargo. Cuba estuvo bloqueada 13 días en octubre del año 62 cuando la crisis de los misiles, crisis de octubre. Pero Cuba nunca más ha estado bloqueada. Cuba está embargada de financiación por parte de Estados Unidos y ciertos productos que no pueden vender Estados Unidos. Pero Cuba comercia con más de 100 países del mundo y tiene inversiones en hoteles de España, de Canadá y en la mina y en el petróleo. Están los australianos ahí sacando petróleo cerca de Varadero, en el norte de La Habana. Es decir, tienen comercio con el mundo entero, le deben a todo el mundo, lo que significa que ellos comercian. Otra cosa es que ese sistema no genera riqueza. Pero lo que quería decirte con relación a eso, no solo eso demuestra que Cuba no es un país bloqueado y que esa no es la causa, sino es el sistema que no funciona, es el ejemplo de Taiwán. Mira, Taiwán es otra isla, está en la antípoda de Cuba. Taiwán es una isla que está amenazada constantemente con un gigante, China. Cuba con Estados Unidos, pues Taiwán con China. Taiwán ha tenido y tiene que invertir enormes sumas de dinero en su presupuesto en cuestiones de armamento, enormemente para defenderse. Taiwán en los años 50 del siglo pasado tenía el 60% de su población analfabeta. Cuba tenía el 80% alfabetizado. Taiwán no tenía sanidad prácticamente en los años 50. No tenía, era horroroso. Tenía 4 veces menos per cápita que Cuba. Hoy en día nadie duda que Taiwán tiene más de 4 veces el per cápita que Cuba. En aquel entonces tenía 4 veces menos que Cuba. Ahora tiene 4 veces más que Cuba, indiscutiblemente. Taiwán en el año 2019, una revista que se dedica a ese estudio, dijo que su sanidad era de las mejores o la mejor del mundo, contabilizando 89 países, teniendo en cuenta una serie de parámetros. Por lo tanto, 2 islas, 2 realidades de aparente bloqueo, con presupuesto de armamento, que estaban en una situación completamente diferente en los años 50 a lo que está hoy en día. ¿Cómo Taiwán logra hacer eso y Cuba no? Es como Cuba ha quedado atrás. Es el sistema, claro que es el sistema, porque no es la etnia, no es la raza, no es el idioma, no es la región del mundo. El ejemplo está en las 2 Coreas, la del norte y la del sur. ¿Cuál está mejor económicamente, social y indiscutiblemente sanitariamente? O las 2 Alemania, cuando existían las 2 Alemanias. ¿Por qué se creó el muro? Para evitar que los ciudadanos de la Alemania comunista huyeran hacia Occidente. sí. A la Alemania comunista, que estaba mimada en aquel entonces, estaba en peores condiciones que la occidental. ¿Cuál era la diferencia? ¿Era la etnia? ¿Era el clima? ¿Era la historia? No, era el sistema. Por eso el sistema es responsable de la situación de Cuba, incluyendo los sanitarios. Una cosa que quería que tú terminas en el último capítulo, que me interesó, porque tú preguntas, todas estas preguntas que tú haces, ¿cómo las contestaste? Mira, vamos a ver, otro mito de Cuba, falso, es la gratuidad de la educación, sanidad, deporte. Cuba no es gratuita nada. Desde el principio de la revolución estaban cobrando impuestos por la seguridad social y así venía desglosado en los sobres que se pagaban. Cuba se expropió de todo, como conté anteriormente. Por lo tanto, todo está centralizado, todas las ganancias son de ellos. Ellos ponen los impuestos directos e indirectos.
Cuba ha utilizado la supuesta mano de obra no productiva de los estudiantes durante décadas como mano gratuita en el campo. 45 días al año a los estudiantes que estudiaban en las ciudades de los pueblos y internados en los lugares donde no había una secundaria básica o un bachillerato internado, explotando a esos estudiantes, que no era productivo, pero lo utilizaba. Cuba paga mucho menos a los médicos que salen fuera. Cuba tiene que trabajar 3 años más en servicio social, los médicos recién graduados, pagándole menos de lo estipulado y poniéndolo donde ellos no quieren. Bueno, las donaciones que los cubanos tienen que hacer en horas extras, lo que ellos llaman trabajo productivo voluntario, en los trabajos, en las calles, donde viven, en todos los sitios. Las guardias de milicia, los entrenamientos militares, la guerra, las movilizaciones políticas. O sea, cuando tú sumas todo eso, la sanidad cubana es una de las más caras del mundo, si no la más cara, porque la estás pagando constantemente, incluyendo tu libertad. Sí, y usaste una palabra interesante, esclavitud. Esclavitud, eso es, la esclavitud. Un detalle que no mencioné cuando por las escuelas de Cuba, las escuelas que tienen internacional para estudiar estudiantes en Cuba, que es una imagen de propaganda que tienen para que se hagan médicos de América Latina en Cuba, o los médicos que exportan como imagen. También hay otro factor, y yo no lo dije claramente, cuando ellos utilizan a esos profesionales o a esos estudiantes y los chantajean de alguna manera, para que cuando ellos regresen a sus países a trabajar en los ministerios, de alguna manera trabajen con Cuba. ¿Cuál es el chantaje? Primero es un chantaje emocional de gratitud. Después hay un chantaje también, porque algunos tienen doble vida sexual. Por ejemplo, algunos son infieles a su pareja, otros son homosexuales y no han salido del armario y entonces sencillamente los chantajean por ahí. Otros se han dedicado al contrabando y también los chantajean. Entonces, toda esa gente cuando se sitúa en distintos ministerios, en distintos lugares en sus países, pues también Cuba los utiliza en los organismos internacionales. Eso es un dato muy importante, cómo Cuba utiliza todo eso para su penetración. Y, por ejemplo, un ejemplo que está ahí vigente, ¿no? Y que otros periodistas también han mencionado, es un caso de un parlamentario, un presidente de un parlamento de Centroamérica, que tenía a su esposa enferma de los ojos y se la acercaron a una recepción en su país funcionarios cubanos. Sabemos que su esposa padece de los ojos. En Cuba podemos ayudarla. Bueno, fueron a Cuba, ella fue tratada muy bien, y mientras que ella era tratada y estaba ingresada, etcétera, él lo paseaban por todos lados y le daban libertad, que fuera a lugares ahí, a fiestas, cabaret. Cuando se fue a marchar este ciudadano de Cuba, este matrimonio, que era presidente de un congreso, de un parlamento de América, le entregan un sobre en el aeropuerto, le dicen, ¿qué tal? En estancia en Cuba. Ah, perfecto, muy bien, muy feliz. Bueno, mire, le damos este sobre como regalo, pero usted lo ve cuando esté solo allá en su despacho. Efectivamente puso el DVD, porque era un DVD en aquel entonces, en su oficina. Era él con chicas. Ya le estaba echando. Un hombre casado que había ido a Cuba. Por lo tanto, si se ocupa, mañana es presidente de su país, ¿para quién va a trabajar? Incluso siendo presidente del Parlamento. Y como eso hay miles de ejemplos. Esa es la manera de penetrar la inteligencia de Cuba, también utilizando la parte sanitaria. Podríamos citar 500 ejemplos, pero yo creo que con eso es suficiente. En el libro lo recojo perfectamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Este es el momento. Pero primero tenemos que decir, always remember, que ella escribió la musical de la experiencia cubano-americana. Sí, usando, cuando estaba hablando del aborto, yo usé porque mi mamá me dijo que en el William Soler tenía un departamento donde era solamente para los abortos.
de las muchachitas que se iban a la escuela del campo, que eran violadas o estaban experimentando, pues es una edad muy, muy mala, pues no saben mucho. Y entonces, pues yo puse un ejemplo de eso en mi musical, porque la gente de Estados Unidos no sabe muchas de estas cosas. No, Y es cierto. ellos no lo saben. Y su libro es muy importante para esta gente, porque yo no sé cuánta gente me han dicho, no, porque el sistema en Cuba, la medicina que es gratis. Y entonces yo le digo, sí, gratis y ya. Tienes que comprar, que tener gente aquí en Estados Unidos que le manden algodón, alcohol, inyecciones, de todo, porque no tiene nada, hasta bombillo para el cuarto de donde están, que es la tienda. Hay un elemento que mencionaste, que eran las medicinas que se envía a las familias desde fuera. Y entonces, en Cuba es bueno mencionar que hay dos tipos de sanidad, porque la mayoría de los extranjeros lo desconocen. La sanidad para el pueblo generalizado, que es depauperada, es horrorosa. Incluso en Cuba hay menos hospitales que en los años 50 y menos camas sanitarias que en los años 50 en promedio. Eso es terrorífico. Y la imagen que ellos dan es todo lo contrario. Y no es así. Y vean los datos estadísticos que yo recojo que es así. De esa forma. Pues bien, hay otros servicios sanitarios, hay hospitales, hay una serie de hospitales que yo los nombro, incluso farmacias que se compran en euros y en dólares, que yo los nombro, dónde están situadas, cuáles son, y ellos lo publican en sus revistas, en páginas web, están publicados por ellos mismos. Yo no lo recojo de que alguien me lo contó, sino de las propias revistas de ellos. Hacen publicidad para lo que ellos llaman el turismo de salud, que entonces les cobran a los extranjeros por ir ahí. A esos centros también va, digamos, los altos dirigentes de Cuba, la nueva clase cubana. Va a esos centros especializados de hospitales, de atención primaria, pero no son los del resto del pueblo. Eso se hace mucho más inmoral y sobre todo incoherente y escandaloso en una sociedad que predica la igualdad y la justicia. Hoy en día se ha instaurado una mala práctica de sanidad privada. Digo, la peor sanidad privada. ¿En qué sentido? Hay que pagar al médico, hay que pagar la prueba, hay que pagar la analítica en muchas ocasiones para que te lo hagan, para que tú que estás en lo último de la fila, de la cola, subas a primero, porque no, y aún así muchas veces no se consigue medicamento ni nada porque hay que traerlo de una familia o de alguien, un amigo de afuera que te lo lleve a Cuba. Hilo de sutura, anestesia, pero aún así, muchas veces pagándolo dentro de Cuba, hay gente que tiene que pagar la sanidad. Una extracción dental, le dice, bueno, mire, yo he traído un poco de amalgama, de anestesia, de no sé qué, de Venezuela. Si usted quiere, entonces viene el regalo y viene el pago a esa odontóloga, a esa dentista o a esa técnica de la salud. Y eso lo recojo también de los periódicos de ellos. Ellos publican poco de eso, pero yo lo fui buscando, fui buceando. Es un trabajo lento, sistemático, difícil, porque ellos no publican mucho de eso. Pero lo encontré y digo, mire, esto, la doble sanidad está aquí. Esta sanidad privada negativa está aquí. Los cobros están aquí puestos por Bohemia, por Cuba Debate, por Granma, por el periódico Escambray, el periódico Girón. Todos esos son periódicos oficiales, medios oficiales que lo recogen los ministros, el presidente de Cuba, todo lo que ellos recogen. Y ellos recogen eso también, que estamos hablando aquí. Y lamentablemente todavía hay gente en el mundo que no lo ve, que no lo quiere, porque repito, el mito es ignorancia y es mala fe. Y aquí hay mucha mala fe, mucho prejuicio. Por eso hay que insistir, combatir esto por todos los medios, por YouTube, Instagram, etc. Mire, yo le aconsejaría, si es posible, a los médicos que conozcan, sean cubanos, sean iberoamericanos, sean norteamericanos, a los académicos, a los periodistas. Mire usted, el libro está ahora en inglés también. Por lo tanto, en Amazon está en inglés, en Kindle y está en impreso. Por lo tanto, aquí tienen el libro. No discutan, léanlo con sus propias palabras. No solo los médicos.
Sí, Dos puntos desde este norteamericano. Estoy feliz de dos cosas oyendo esta historia. Uno, que este libro está apoyando la historia. Ella y su familia vivieron esta historia y todavía ella tiene familia en Cuba que está viviendo eso. Entonces, este es muy importante para apoyar lo que está diciendo. También estoy muy feliz que está saliendo en inglés para gringos como yo, para saber la verdad. Eso fue pues el gringo puede leerlo. fue En español o inglés, pero yo voy a recomendarle a todos nuestros amigos everybody who's listening in English, you have to read this. It's in English too. Pues muchísimas gracias, doctor Guedes. Gracias. Este es el libro que todo el mundo debe de leer. Muy bien escrito, con muchos detalles, que le contesta muchas preguntas y dudas que pueden tener. Gracias. Muchas gracias por vuestro programa, gracias por la conversación y espero que entre todos ayudemos a derribar el mito de que Cuba es una potencia médica y que la sanidad en Cuba es gratuita.